El día de hoy vamos a hablar sobre dos conceptos muy importantes en materia de residuos. El primero es ¿qué es un residuo? Y el segundo es ¿cuáles son los tipos de residuos que tenemos en el país con base en la normatividad o los ordenamientos jurídicos vigentes? Antes de iniciar en el tema de residuos, me gustaría platicarles un poquito acerca de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre del 2003. Esta ley tiene por objeto garantizar un ambiente sano y limpio, así como propiciar el desarrollo sustentable del país a través de la prevención, la valorización y la gestión integral de los residuos. Esto con la finalidad de evitar la contaminación de los suelos. Cabe señalar que antes de la LGPGIR, en el 2003, el único ordenamiento jurídico ambiental en materia de residuos del que disponíamos era la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la cual fue publicada en 1988 en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, esta ley, la LGEPA, como comúnmente la conocemos, pues es una ley marco. Las leyes marco tienen la característica que no son tan específicas en materias de las que tratan, son muy generales, a diferencia de una ley sectorial como es la LGPGIR, que nos da mayor información sobre un solo tema, en este caso el tema de los residuos. Bueno, pasando a otro punto, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su artículo 5, fracción 29, señala o define qué es un residuo. Y bueno, les voy a platicar cuál es la primera característica. La primera característica para que algo sea un residuo es que al dueño o poseedor ya no le sirve, por lo tanto lo desecha. La segunda característica es que este residuo puede estar en cualquier estado de la materia, puede ser un sólido, un líquido, un gas, incluyendo el recipiente que lo contiene. Y la tercera característica es que este residuo puede ser sujeto a un plan de manejo, a valorización o a una gestión integral. Esto de acuerdo a las características del residuo. Y bien, ya teniendo en claro el concepto de residuos, vamos a pasar a cómo divide o clasifica la LGPGIR a los residuos en nuestro país. Bueno, el primer tipo de residuos que vamos a encontrar en esta ley son los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos son aquellos residuos que tienen por lo menos una característica corrosiva, reactiva, explosiva, tóxica, inflamable o biológica infecciosa, lo que comúnmente nosotros llamamos CRETIP. Con una característica que el residuo tenga, ya de entrada se clasifica como residuo peligroso. Los residuos peligrosos en nuestro país se subdividen en dos tipos de residuos. El primero son los residuos peligrosos químicos, para lo cual tenemos la NOM 052/2005, la cual nos brinda información más a fondo sobre cómo manejar este residuo o cómo clasificarlo. El segundo tipo de residuos son los residuos peligrosos biológicos infecciosos, y para el manejo y la clasificación de este tenemos la NOM 087 Semarnat Sector Salud 2002. De ahí tenemos los residuos sólidos urbanos. Los residuos sólidos urbanos son los que producimos en nuestras casas de habitación como resultado de las actividades antropogénicas. Estos residuos son el resultado de actividades de limpieza en las vías públicas, en parques y jardines. Los residuos sólidos urbanos se dividen en residuos orgánicos e inorgánicos en la clasificación primaria, y en la clasificación secundaria se dividen en orgánicos e inorgánicos valorizables y no valorizables. Y finalmente tenemos los residuos de manejo especial, los cuales son el resultado de procesos productivos o pueden ser residuos sólidos urbanos en gran cantidad. En este sentido, en este caso estamos hablando de 10 toneladas o más en un año por generador.